Se está yendo contra la libertad de trabajo, señor. Personas que tienen menos de una UIT están siendo sacadas del trabajo por tener un parentesco. Entonces, no me parece a mí que se tenga que dar este tipo de normas sin hacer un análisis concienzudo. Está bien, no pueden ser proveedores del Estado y vender millones de cosas como están vendiendo y como están siendo denunciadas, pero quitar la libertad del trabajo con un sueldo miserable, señor, me parece una tremenda injusticia. Gracias, presidente. Bueno, sumar, abonar al tema, ¿no? Pero además, ¿quiénes son los que ejecutan presupuestos? ¿A quiénes le dan los contratos? ¿Por qué usan al PNUD, a los UNOS y a la... ¿Por qué usan a todos esos organismos de las Naciones Unidas? Porque cobran el 3%, porque no pueden ser fiscalizadas, porque son de la ONU, porque cuando la Contraloría les pide un documento se niegan a entregarlo. Un tema que le da la gana. Por eso hay una ley, pues ojalá que la voy a dejar para que el próximo gobierno, el Congreso la haga. Pero tienen que estar absolutamente todos, los asesores. ¿Quiénes están presos? Los funcionarios de los ministerios porque se han coludido con los Odebrecht. No deja de tener razón también con esas lobistas que también se han prestado a tontería y media, es verdad, pero todos. La ley no es para unos y para otros no. Todos. Gracias. Todos, por el idioma se entendería que es el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría. Entonces, básicamente, todos. Perfecto. Nuevamente, ante lo interesante de la propuesta y de los comentarios, ¿quiénes participarían junto con el congresista Apaza Ordóñez? Congresista Mantilla. ¿Quién más? ¿Congresista Bartra? Ok. Al voto la designación del congresista Apaza Ordóñez como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 020 con los congresistas Mario Mantilla, Rosa María Bartra. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza, sí. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea, Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez, Acuña Núñez. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso, sí. Apaza Ordóñez, sí. Arana Segarra, sí. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera, Violeta López, sí. Flores Vilches, sí. León Romero, sí. Costa Santolaya, Herrera Arévalo, Reategui Flores. $20 señores congresistas han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo cual ha sido aprobada la designación del congresista Apaza Ordóñez como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia con los congresistas Rosa María Bartra, Mario Mantilla, decreto de urgencia 020, para lo cual contará con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Siguiente tema. Decreto de urgencia 021-2019, decreto de urgencia que prorroga la vigencia de las leyes 27.623 y 27.624. La presidencia propone al congresista Violeta López como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 021, que prorroga la vigencia de las leyes 27.623 y 27.624. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 021 pueden solicitarlo en este momento.
Ya. Miguel Torres. Clemente Flores. A voto la designación del congresista Violeta López como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 021 con los congresistas Miguel Torres y Clemente Flores. Ya, Mario Mantilla también. Ya. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Han votado a favor 20 señores congresistas, 0 abstenciones, 0 en contra. Ha sido aprobada la designación del congresista Violeta López como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 021 con los congresistas Miguel Torres, Clemente Flores y Mario Mantilla, para lo cual contará con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Siguiente tema. Decreto de urgencia 022-2019, decreto de urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual. La presidencia propone a la congresista León Romero como congresista coordinadora para la elaboración del informe de decreto de urgencia 022 que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual. Entonces, al declinar la congresista Romero, ¿quién quisiera presidir la comisión del DU? ¿Congresista Torres? Presidente, si los miembros de la comisión que estamos viendo el tema del libro asisten esta semana, yo feliz de la vida de poder presidir ese siguiente decreto. No puedo poner ese condicional acá, No, sí, Miguel Torres. Le agradeceré que usted tome la comisión que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 022 pueden solicitarlo. Congresista Becerril. Congresista León. Congresista Violeta. Al voto la designación del congresista Miguel Torres como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 022 con los congresistas Héctor Becerril, Luciana León y Gilbert Violeta. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Galarreta Velarde.
Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Reategui Flores. 20 señores congresistas han votado a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Ha sido aprobada la designación del congresista Miguel Torres como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia con los congresistas Héctor Becerril, Luciana León, Gilbert Violeta, para lo cual contará con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Siguiente tema. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 002-2019, que aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso, coordinada por el congresista Violeta López. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Violeta López para que sustente el texto sustitutorio del informe en mayoría presentado el 29 de noviembre, que se va a votar y que ha sido distribuido a los señores congresistas. Sustentación, por favor. Gracias, señor presidente. En la sesión del 27 de noviembre último se debatió ampliamente y se pasó a cuarto intermedio para elaboración del texto sustitutorio referido al decreto de urgencia 02-2019, el mismo que cumplimos con presentar 2 días después, el 29 de noviembre. Voy a dar lectura rápida a dicho texto sustitutorio, precisándose que se recogió las propuestas de la congresista Luz Salgado, de la congresista Gladys Andrade y las acotaciones del congresista Marco Arana, en el sentido de que en realidad ya se contenía en la primera propuesta de conclusiones. Texto sustitutorio. Conclusiones. En relación a la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en 2 momentos, artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú. Ambos instrumentos coinciden en su denominación, pero tienen naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control político y jurídico diferentes. La indicada facultad legislativa extraordinaria del artículo 135 no debería entenderse como absoluta. 5.2. En relación al decreto de urgencia 02-2019. El decreto de urgencia 02-2019 supera el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución Política del Perú y demás normas aludidas en el presente informe. Sin perjuicio del antes concluido, cabe observar lo siguiente. 5.2.1. El referido decreto de urgencia 02-2019 incurre en una innecesaria sobreregulación, específicamente al otorgar una autorización al Jurado Nacional de Elecciones para que éste implemente acciones que por su naturaleza no requieren de autorización alguna por el Poder Ejecutivo, pues ellas se derivan de las competencias y atribuciones que le asigna la Constitución Política del Perú, artículos 176 y 178, entre otros, y la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26.859, artículo 1 y siguientes. Similar situación ocurre con la Contraloría General de la República, cuando el referido decreto señala en el artículo 3, numeral 3.1, literal 7, que dicho ente puede aplicar control concurrente y seguidamente delimitar su acción precisando aspectos ya regulados por el ordenamiento jurídico vigente. Sus atribuciones y competencias también se derivan de la Constitución Política del Perú y no de la voluntad del Poder Ejecutivo. 5.2.2. El Jurado Nacional de Elecciones, así como la Contraloría General de la República, son órganos constitucionales que, conforme al artículo 177 y 82 de la Constitución Política del Perú, actúan con autonomía en el marco de sus respectivas leyes orgánicas. El Poder Ejecutivo no es la fuente habilitante de legalidad para que dichas instituciones actúen en el proceso electoral convocado para el 26 de enero próximo o cualquier otro proceso electoral.
5.2.3. Las observaciones antes señaladas en los numerales 5.3 y 5.4 precedentes no interfieren en la vigencia y aplicabilidad del decreto de urgencia 02-2019, cuya jerarquía normativa es inferior a la Constitución Política del Perú. 6. Recomendaciones. 6.1. Corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al Congreso de la República elegido el 26 de enero de 2020 de conformidad con lo previsto en el párrafo 135 de la Constitución Política del Perú. 6.2. Sugerir al futuro Parlamento regular de manera precisa los alcances de los decretos de urgencia en los dos supuestos a los que se refieren los artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú, es decir, para delimitar los alcances de este instrumento normativo en periodos de plenitud constitucional y en periodos de constitucionalidad restringida o también llamado de interregno parlamentario. Pues, aunque en ambos casos la Constitución los denomina de igual manera, se trata de instrumentos con naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control político y jurídico diferentes. 6.3. Sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en interregno parlamentario. Por último, 6.4, sugerir, o más bien exhortar a los organismos del sistema electoral para que publiquen todas las contrataciones de bienes y servicios en sus respectivos portales institucionales bajo responsabilidad, según lo comprendido en el artículo 3 del Decreto de Urgencia 02-2019 y al amparo de los principios de transparencia, publicidad, vigencia tecnológica, entre otros. Lima, 21 de noviembre de 2019. Quedando para el voto. Muy agradecido, congresista Violeta. A debate el consenso o el texto sustitutorio. Congresista Bartra. Gracias, presidente. Y dado que no pude estar en la discusión que se ha tenido antes del DU 002, yo había presentado un informe en minoría. Sin embargo, entendiendo que esto ya fue materia de debate y se ha arribado a un consenso, voy a referirme solamente ya al texto sustitutorio que se ha presentado el día de hoy. Respecto a lo señalado en el 5.2.1, vemos que el presente decreto de urgencia, con este decreto de urgencia, se habilitó al sistema electoral a regular el proceso. Sin embargo, ello no es posible de llevar a cabo dado que el modelo del proceso electoral ya está regulado en su ley orgánica. No corresponde hacer otro tipo de modificaciones mediante un decreto de urgencia. Respecto al 5.2.2, señalamos que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultades legislativas, no las tiene, no las podemos convalidar mediante un decreto de urgencia que sea ratificado por nosotros. Asimismo, mediante un reglamento no se puede modificar plazos y procedimientos que están contenidos en la ley. Finalmente, respecto del punto 5.2.3, aunque no exista, como se señala, una interferencia en la aplicación del decreto de urgencia, el control posterior de esta norma es de suma importancia y será responsabilidad del futuro Congreso proceder al examen del mismo. Sobre las recomendaciones, presidente, estoy de acuerdo con todas las recomendaciones, sobre todo en tanto estas piden al Parlamento entrante regular el alcance constitucional y legal de los decretos de urgencia, pero pediría que se añada que se debe evaluar la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios involucrados en la emisión de esta norma irregular. No sé si me han escuchado. Congresista Rosa Bartra, el día que se trabajó este tema en conjunto se leyó su informe en minoría y en ese momento fue votado y en ese momento se buscó trabajar el texto sustitutorio. Entonces, constará su voto. Claro, en todo caso, presidente, lo que estoy pidiendo es que se añada en las recomendaciones evaluar la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios involucrados en la emisión de esta norma irregular, ¿no? O sea, no solamente que lo evalúe en términos de control político, sino taxativamente que se señale evaluar la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios involucrados en la emisión de esta norma. O sea, ese añadido usted estaría... Permítame fundamentar. Presidente, nosotros en la sustentación de nuestro informe comenzamos señalando que
compartimos el cuestionamiento que se ha hecho al Decreto Supremo 165 que dio lugar al cierre del Parlamento, pero señalamos que ese debate que está cuestionado en el Tribunal Constitucional no era materia de análisis en nuestro decreto de urgencia, el 002, y que dejábamos para el pronunciamiento del Tribunal Constitucional la determinación de responsabilidades. Encapsulamos esa situación y pasamos al debate del DU 002. Por eso creo que no sería apropiado, aunque más allá de que podamos tener simpatía y compartir el razonamiento jurídico de la congresista Bartra, no me parece que sería apropiado que llevemos esa conclusión a nuestro análisis del decreto de urgencia. Nuestro decreto de urgencia, por ejemplo, tiene un avance significativo cuando delimita las competencias de lo que puede hacer el Poder Ejecutivo y lo que puede hacer el Parlamento en interregno parlamentario. Pero saltar de eso a tratar de establecer responsabilidades cuando todavía no tenemos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional me parecería adelantado. Sí, no se estaba pidiendo, presidente, disculpe, me adelanté, si usted me lo permite. No es decir que tienen responsabilidad, sino es que se debe evaluar la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios involucrados en la emisión de este decreto de urgencia. No estamos atribuyéndoles responsabilidad alguna, de hecho no nos corresponde tampoco, porque eso requiere un análisis que excede las facultades de la comisión permanente, sino que en el informe se pida que se evalúe, ¿no? Es un pedido que finalmente el Congreso entrante evaluará de qué forma accede a esa recomendación, que finalmente es una recomendación de que se evalúe eso. No se le atribuye responsabilidad, insisto, no nos corresponde. Congresista Clemente Flores, por favor. Gracias, presidente. El pedido de la congresista Bartra es un tema que está en la demanda competencial, ¿no? Que está en el Tribunal Constitucional, y creo que es el órgano correspondiente que se va a pronunciar al respecto. Yo creo que acá lo que estamos viendo es estrictamente sobre el decreto de urgencia que se ha emitido, si es constitucional o no es constitucional. Ya hay un dictamen, ¿no?, donde se ha llegado a una conclusión que sí el decreto es constitucional. Agregar otras cosas creo que le corresponde, en este caso, pronunciarse al Tribunal Constitucional. Gracias, presidente. Congresista Beteta, por favor. Gracias, presidente. Presidente, creo aquí hay un error de interpretación y de funciones. O sea, el Tribunal Constitucional cumplirá sus funciones al momento de pronunciarse sobre la demanda competencial, que es otro tema, materia de un análisis constitucional en el Tribunal Constitucional. Lo que a nosotros nos corresponde como congresistas es hacer la evaluación que si este decreto de urgencia es constitucional o no. De la misma manera, la responsabilidad a futuro que podrían tener los responsables. Entonces creo no podemos dejar que sea el Tribunal Constitucional, ellos decidan qué es lo que ocurrió. Es evidente, y acá hay posiciones diferentes seguramente, en mi opinión, por supuesto que es inconstitucional. Y no solamente eso, incluso la propia convocatoria que hace el Jurado Nacional de Elecciones aplica una norma retroactivamente. Porque si nosotros asumimos que la convocatoria que hace el Jurado Nacional de Elecciones y cierran el padrón electoral el 30 de septiembre, cuando debemos de entender, entendiendo en la lógica que constitucionalmente hubieran cerrado el Parlamento. Entonces, la norma que emite el Jurado Nacional de Elecciones de convocatoria de elecciones debe de ser a partir del 1 de octubre y que a partir del 1 de octubre debe de cerrarse el padrón. Sin embargo, el padrón ha sido cerrado, digamos, el 30 de septiembre y aplicando una norma que no es jurídicamente posible porque tendría que ser retroactivamente. Entonces yo sí considero que el coordinador del grupo de trabajo debe acoger el pedido de la congresista Bartra, no en todos los extremos seguramente, pero sí debe haber una responsabilidad futura en aquellos que fueron cómplice de la emisión de este decreto de urgencia, y creo eso, cada quien finalmente con su voto salvará su responsabilidad.
allá que aquellos quieren pasar por agua tibia de haber permitido el abuso y exceso de este gobierno de facto, y habrá congresistas que vamos a defender la Constitución, así nos critiquen y nos sigan llamando de obstruccionistas. Solamente eso, señor presidente. Gracias. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve, pero es que acá hay varios temas y la verdad dos grandes temas. El segundo no lo han comentado, pero yo sí lo voy a comentar. Pero empiezo por este tema que estamos debatiendo en relación a si se recoge o no, digamos, la expresión de responsabilidades a futuro, evaluar. A ver, yo creo, presidenta, que para todos está claro, y no estoy muy de acuerdo, y lo digo con todo cariño, que sea quienes acaban a defender o no la Constitución en relación al informe que ha presentado el congresista Violeta. O sea, creo que acá todos saben quiénes son por el lado de los golpistas y quienes hemos enfrentado, y no solamente en el Congreso, sino en los medios y en todos lados. Pero dejando claro eso y que va a haber responsabilidades, por supuesto que va a haber responsabilidades y probablemente será a mediano, corto o largo plazo, y ojalá mientras más antes mejor. Lo que estamos acá debatiendo es el decreto de urgencia convocatoria a elecciones, ¿cierto? Y también lo hemos dicho, o sea, políticamente hemos dicho que el cierre está claro que es inconstitucional, que la convocatoria incluso varios estamos participando, lo he dicho aquí, señora presidenta, exactamente como cuando Maduro convoca elecciones o Chávez ha convocado elecciones, estamos participando porque Chávez ha convocado elecciones en el Perú, entonces hay que participar, no vamos a dejarle el espacio, pero irse al análisis ya estricto y jurídico del decreto de urgencia, tendríamos que en todos los decretos de urgencia dejar esa responsabilidad, porque al final para mí es tan inconstitucional y de hecho que tiene que haber, digamos, responsabilidad probablemente no solo política o constitucional, sino hasta penal algún día, pero ese no es el tema de debate de este decreto de urgencia. Este es un decreto que evalúa si está, y eso es lo que más bien deberíamos definir, dentro del marco que le corresponde al Ejecutivo emitir este decreto. Ir al tema, si está bien cerrado, si está mal cerrado, si es inconstitucional, si hay responsabilidades, en todos los subgrupos, en los 20 temas, vamos a tener que poner lo mismo, porque del momento que hay un sector, no me refiero a los golpistas, sino un sector que defiende la constitucionalidad y dice, este cierre de Congreso es inconstitucional, entonces en todos los decretos de urgencia que vamos a evaluar vamos a tener que poner lo mismo. Entonces yo creo que acá, y es mi punto de vista, deberíamos separar, creo que ya está claro qué pensamos y vuelvo a repetir de las responsabilidades, la materia estrictamente de análisis. Ahora, yendo a ese segundo punto, la materia estrictamente del análisis y a través suyo, presidente, al congresista Violeta, yo tengo mi duda todavía porque esto va a marcar para adelante. ¿Cuál es la potestad que tiene el Ejecutivo en emitir en este interregno parlamentario, está hablándose del artículo 135 de la Constitución, un decreto de urgencia? Es similar, según lo que ha dicho el congresista Violeta, no es similar al 118, ¿no? El inciso 19, porque el espíritu del legislador en el debate demuestra que no es lo mismo, sino que le han puesto este nombre porque no quisieron poner otro nombre que sonaba más a dictadura. Pero mi pregunta es, acá hay como 20 decretos, yo estoy a cargo de uno, pero eso quiere decir que el Ejecutivo, para ver hasta dónde es el límite, puede sacar decreto de urgencia porque puede legislar, por ejemplo, la ley del cine ahorita. No estoy en ese grupo, así que y acá no se trata de adelanto de opinión. O sea, la ley del cine. Se entiende que cuando hay un cierre, en este caso inconstitucional, pero ok, un cierre del Congreso, trabaja la permanente, legisla el Ejecutivo a través de decreto de urgencia. Pero ¿legisla para qué? Para temas que se necesiten de urgencia. O sea, que el país no puede esperar digamos, normas que al no haber un parlamento no puede salir esa norma. Perdóneme, ¿cuál es la urgencia de la ley del cine? O sea, si se supone que un ejecutivo estoy poniendo ese ejemplo como otros, probablemente todos son los mismos, no sé si las fusiones, no sé, ¿cuál es la urgencia? A ver, yo me imagino un decreto de urgencia relacionado a un tema donde el parlamento no está y se requiere hacer un cambio de partida presupuestal, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente viene el 31 de diciembre, no hay parlamento y como no hay parlamento, las normas tributarias requieren de la participación del Congreso. Entonces, un decreto de urgencia. Pero aquí lo están malinterpretando y también habrá responsabilidad algún día de los que lo vean, los que estén haciendo eso. Es decir, están legislando porque quieren legislar. Y no puedes legislar en todas las materias. Entonces, mañana tú legislas en materia de... Por ejemplo, la ley de fusiones, la que estamos evaluando en mi subgrupo de trabajo, encima tiene una norma, ¿no? Para que todavía entre en vigencia dentro de 9 meses. Entonces, ¿para qué la pones?
cuando estás convocando a un proceso electoral que va a entrar más tardar en marzo. Entonces, estos 4 meses se entiende en una situación normal, no en una situación de facto, con una persona que está en el poder ejecutivo que gobierna, evalúa y dice, voy a tener 4 meses de no parlamento, entonces, ¿qué normas yo necesito frente a la ausencia del parlamento? No, a ver, Petrosi el Breve, ¿tú qué norma quieres? La del cine. Ah, entonces te saco la del cine, ¿no? Para que te vayas sin hacer mucha bulla, te saco la del cine. ¿Tú qué otra cosa quieres? Ah, te saco tal cosa. No puedes. Entonces, yo, presidente, y con esto termino, le traslado al congresista Violeta. Yo sí creo que, no sé si en este o en lo que viene, habría que delimitar, si bien es cierto, el congresista Violeta, por lo que ya revisé, señala y recomienda que el próximo Parlamento legisle inmediatamente sobre algunas situaciones que es verdad que no están legisladas, pero es claro, pues acá no, salvo ya los que quieran cerrarse, que el decreto de urgencia para este tiempo, para esta situación, no es para cualquier norma, porque no tiene lógica, no tendría razón. Lo otro convalida el golpe de Estado, donde un gobierno simplemente ha querido cerrar el Congreso para sacar todo lo que ellos quieren, ¿no?, por la ventana, por la puerta falsa. Entonces, lo que hay que ver es cuáles son las normas que realmente cumplen con una necesidad de un tiempo de interregno parlamentario que realmente cubre con la urgencia, con las necesidades que no hay un Congreso. Eso es lo que yo quería señalar, y si no se va a ver en este decreto, por lo menos lo dejo ahí para que los que dirigen grupos de trabajo lo tomen en cuenta, porque claro, uno va a limitar y va a decir, nosotros no vamos a decir si el decreto está de un gobierno constitucional, de facto, ya eso lo hemos dicho, eso no existe. Hoy día lo que vamos a decir es, este decreto de urgencia cumple o no con los requisitos constitucionales para esta temporada. Entonces yo le dejo a los que van a dirigir su grupo esta inquietud. O sea, no se trata de cualquier decreto de urgencia. Y vuelvo a repetir, hay normas que no tienen nada que ver con una necesidad de urgencia cuando dentro de 3 meses, 2 meses y medio va a haber un parlamento. Nada más. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. Precisamente lo que acaba de señalar el congresista Galarreta es absolutamente relevante al analizar el decreto de urgencia 002, porque el DU 002 que estamos discutiendo, insisto, no estuve presente en la sesión en la cual se ha tenido el debate amplio, pone en relieve el problema de lo que debe entenderse por decreto de urgencia. Es en este decreto, en el 002, que se debate qué significa un decreto de urgencia, como han puesto acá, en etapa ordinaria y otro en etapa extraordinaria. O en el interregno parlamentario. Es absolutamente relevante que sobre este punto nosotros dejemos las cosas bien claras, y esta es la oportunidad. Es un aspecto del DU 002, pero aplicable, como han dicho ustedes, a todos los demás. De ahí la importancia de que sea en este acto y en este decreto que este tema quede completamente zanjado. El decreto de urgencia 002 en particular habilita, por ejemplo, al sistema electoral a regular cuando eso no se puede. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultades legislativas y el Poder Ejecutivo, a través de un decreto de urgencia, no puede habilitarlo a legislar, no puede habilitarlo a regular, más allá de lo que su propia ley orgánica le confiere como facultades. Entonces, presidenta, yo quiero recoger precisamente lo que acaba de decir el congresista Galarreta para que se ponga en debate, porque no sé si ha sido suficientemente debatido. Insisto y repito, el decreto de urgencia 002 es precisamente aquel el que abre el camino para poder interpretar qué alcances puede tener un decreto de urgencia, e incluso se le dan otras denominaciones, y creo que no se está tomando en cuenta lo suficiente al aprobar este informe. En todo caso, presidenta, yo quiero, si usted me lo permite y además la estación me habilita, a pedir que el informe en minoría que hemos presentado por lo menos se pueda anexar como antecedentes al decreto de urgencia que se está debatiendo, insistiendo de todas maneras en el punto en el cual esto es de especial relevancia porque abre el camino para lo que vamos a ir decidiendo en todos los demás decretos de urgencia, si están o no habilitados para regular materia tributaria, si están o no regulados para legislar en temas que no son pertinentes, urgentes ni de extrema necesidad, etcétera. Es esta la oportunidad para poder dejar zanjado el tema. Gracias, presidenta. Sí, solamente
manifestar, congresista Bartra, aún todavía no hemos votado ni el dictamen en mayoría ni el dictamen en minoría. Justamente ha habido una exposición, han sustentado en las semanas pasadas el congresista delegado, el congresista Violeta, y manifestarle que todos los documentos, si finalmente prospera el dictamen en mayoría y no el dictamen en minoría, cualquiera de ellos van a formar parte del expediente. Eso sí es el trámite que corresponde, ¿no? Tiene la palabra el congresista Ochoa. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que el debate va señalando algún tema que parece importantísimo, ¿no? Porque efectivamente creo que vale la pena que los decretos de urgencia empecemos a mirarla por su carácter de urgencia. La definición es específica. O sea, más allá de que estemos en un interregno, lo que fuera, sí es cierto que nosotros también desde el Nuevo Perú tenemos la impresión, la seguridad en algunos casos, de que se está yendo mucho más allá del carácter de urgencia. Solamente para señalar, Presidenta, que, por ejemplo, en este proyecto de ley, pero en este decreto de urgencia 021, por ejemplo, que expresa lo que era el proyecto de ley 3721, así como muchos de otros decretos de urgencia, que expresan proyectos de ley que estuvieron presentados a las diferentes y para el debate en las diferentes comisiones. Por ejemplo, en este caso, el decreto de urgencia 021, si bien es cierto, nosotros estamos en absoluto desacuerdo con la ampliación de esta devolución tributaria a las empresas mineras, sabiendo que hay un nuevo Congreso ya a partir de febrero, ¿cuál es la necesidad de ampliar esta exoneración hasta el año 2022? O sea, podríamos sugerir o recomendar que esa ampliación, si ellos sienten, si el Ejecutivo siente que hay un carácter de urgencia, y entonces que legisle, ¿no es cierto?, para que el próximo Congreso debata el tema, si se debe ampliar o no se debe ampliar la devolución del IGB en las empresas mineras y de hidrocarburos. Porque el nuevo Congreso tendría que empezar a debatir si es necesario o no. Presidenta, según la exposición de motivos en este decreto de urgencia 021, que modifica las leyes 27623 y 27624, señala, incluso en su justificación de motivos, que serían aproximadamente 60.000 millones de devoluciones. O sea, en este periodo del 22 o del periodo que es 2022. Y entonces, Presidenta, creo que sí es importante que se haga un análisis en ese carácter del criterio de urgencia en estos exámenes que presentamos de acuerdo a los decretos de urgencia. En este caso del decreto de urgencia que se está poniendo en consideración, claro, es urgente porque hay un proceso electoral. Pero en los otros, Presidenta, creo que también habría que tomar la temporalidad y ver que el Ejecutivo decrete la urgencia de cara a que viene un nuevo Congreso el año 2020, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Sí, Presidenta, comparto gran parte de los comentarios y las sustentaciones que han hecho los colegas. Mire usted, en la sustentación que hicimos del informe hace 2 semanas, en realidad, dijimos precisamente lo que aquí se ha señalado. Es decir, nosotros hemos dejado a salvo que las eventuales responsabilidades en las que se puedan haber incurrido los funcionarios y los responsables políticos que han tomado las decisiones tenga que ser asumida. Dicha responsabilidad, sin embargo, o dicha discusión no corresponde al decreto de urgencia 002, en primer lugar. En segundo lugar, si el Tribunal Constitucional determinara la inconstitucionalidad del decreto supremo 165, la Comisión Permanente puede aprobar una exhortación general relativo a ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que el próximo Parlamento, conforme dice la propia Constitución, tenga como primer acto normativo, legislativo de fiscalización, el balance sobre la manera como se habrá cerrado el Congreso. Pero esa discusión la hará el próximo Parlamento. Esa discusión no la puede hacer en este momento la Comisión Permanente. Nuestro informe tiene un capítulo de análisis bastante importante sobre lo que han señalado los colegas y el congresista Galarreta, es decir, qué cosa puede hacer la Comisión Permanente y qué cosa puede hacer el Poder Ejecutivo en términos de legislación en interregno parlamentario. Y lo pusimos aquí incluso en las láminas que presentamos en el PPT que proyectamos en aquella oportunidad. Y para recordación,
Por ejemplo, dijimos, si bien es cierto el artículo 135 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede legislar en interregno parlamentario, señalamos que al hacer un análisis integral de la Constitución está claro que hay aspectos legislativos que no puede hacer. Por ejemplo, no puede modificar la Constitución, no puede cambiar normas de derechos fundamentales referidos a los ciudadanos, no puede aprobar tratados internacionales, no puede modificar leyes orgánicas, no puede aprobar normas del bloque de constitucionalidad, no puede cambiar los estatutos de las instituciones autónomas. Por ejemplo, no puede modificar el reglamento del Congreso de la República, no podría modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial o del Ministerio Público, etcétera. Incluso no puede aprobar la autorización de salida del presidente de la República. Todo eso está expuesto en el informe que nosotros hemos hecho y está claramente delimitado, incluso lo que sí también puede hacer la Comisión Permanente. Por ejemplo, la Comisión Permanente no puede renunciar a su obligación de fiscalización, ¿no es cierto? Sin embargo, no puede censurar ministros, no puede interpelar ministros, ni puede crear estaciones de invitaciones y preguntas para los ministros, ¿no? Ni puede censurar gabinetes. Es decir, hemos tratado de hacer un análisis con bastante rigurosidad sobre, en términos de competencias, qué puede hacer el Poder Ejecutivo y qué puede hacer el Parlamento. Y eso está delimitado en el informe. Sin embargo, también es cierto que fruto de ese análisis es que hemos concluido y hemos recomendado que tiene que ser el próximo Parlamento quien debería establecer de manera taxativa, para evitar de que no sea por interpretación, sino por literalidad en el texto constitucional, estos límites que estamos señalando o estas ideas que estamos exponiendo. Insisto, presidente, hemos llegado a un texto que en su oportunidad fue aprobado en consenso en el grupo de trabajo. Luego la congresista Bartra tuvo a bien presentar un texto en minoría. Y este debate ya lo hemos tenido la semana pasada. Yo lo único que solicito es que se pueda pasar al voto. El congresista Galarreta pide una interrupción con el mayor gusto antes de terminar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Lo que pasa es que entendí dos cosas. Lo primero, que la congresista Bartra señalaba que este es el decreto de urgencia, casi lo entendí como decreto de urgencia madre de todo lo demás. Y eso es lo que quiero que me aclare, porque entiendo que por la exposición es que no. Puede decir, este es por convocatoria de elecciones y lo que en todo caso queda como, entre comillas, principios madres o rectores será qué es lo que considere el congresista para validar o no su decreto, que será lo que los demás grupos también vean y crean que puedan considerar. Yo estoy de acuerdo con que se pueda considerar todas estas limitaciones que ha puesto el congresista Violeta, pero claro, es verdad que no está dicho nada. Pero repito, presidente, incluso esa relación, y esa era mi segunda pregunta, que ha hecho el congresista Violeta, puede quedar corta incluso, lamentablemente, porque claro, hay ese vacío, porque quedarían las leyes comunes. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es la importancia y las urgencias de sacar normas cuando va a haber un nuevo Congreso? Ahora, eso no va a estar pues en el decreto de urgencia número 2 probablemente, pero puede quedar como principio rector para todos los demás grupos. Por ejemplo, hay un decreto de urgencia, no sé a quién le ha tocado, pero ahí lo dejo, donde el presidente de la República, sacando el decreto de urgencia, hoy día solamente hay un único procurador que es el único que puede denunciar al presidente y a los ministros. O sea, eso, por ejemplo, ¿cuál es la urgencia? O sea, necesitaba legislar para gobernar, pues se entiende, que dice el Ejecutivo gobierna mediante decreto de urgencia. O sea, va a gobernar haciendo esta jugada que está haciendo para nombrar a una persona a dedo y que sea el único que lo pueda denunciar, o el decreto de urgencia, que también es mucho más, incluso polémico, desarmar a la sociedad civil cuando los delincuentes están armados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a parametrar esta situación? Y mi pregunta final, presidente, con esto termino, es ¿este es el decreto de urgencia madre o no es el decreto? Porque creo que ahí puede estar el error, ¿no es cierto? Otra cosa es los principios rectores para todo lo demás. Eso es lo que quería que me aclaren. Gracias, presidente. Congresista Bartra, pido. Congresista Bartra, por favor. Gracias, presidente. Es absolutamente necesario que esto quede claro, porque si nosotros aprobamos el informe tal cual está redactado, ya la Comisión Permanente habría adoptado una posición con respecto a que tenemos dos tipos de decretos de urgencia.
Uno que es el decreto de urgencia en el interregno, que es diferente al decreto de urgencia regulado en la Constitución. Conclusión 5.1. El Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en 2 momentos. Ambos instrumentos coinciden en su denominación, pero tienen naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control político y jurídico diferentes. O sea, estamos nosotros asumiendo una posición en la cual el decreto de urgencia, tal cual existe en la Constitución, tiene 2 naturalezas, una para el interregno que no existe. O en todo caso, yo le pediría al congresista Violeta, con todo respeto, que me diga dónde está definido el presupuesto habilitante, la naturaleza, la materia legislativa, límites y procedimientos de control político y jurídico para los decretos de urgencia del interregno. Porque entonces con eso nosotros podríamos asumir que efectivamente, o sea, si adoptamos esta posición, asumimos que el Poder Ejecutivo efectivamente puede legislar en materia de justicia, en materia tributaria, en materia de cultura, en la materia que se le ocurra. No existe un decreto de urgencia del interregno parlamentario. Existe un decreto de urgencia único que está definido en la Constitución Política del Perú y que define con precisión sus alcances y sus características. Creo, presidente, y adelantándome en caso de que se vaya al voto, porque le pediría yo al congresista Violeta que permita una reflexión más alrededor de este punto que es relevante, ya no sobre la recomendación que yo había pedido que se ponga, que es genérica finalmente y es declarativa, pero sí me parece este punto no es un punto que sea declarativo, sino es absolutamente pertinente y relevante porque, insisto, si lo aprobamos así, la Comisión Permanente ya habría adoptado un criterio de distinguir decretos de urgencia cuando eso no está regulado. Y además, al aprobarlo acá, necesariamente, pues, por un criterio de uniformidad en las decisiones, habríamos adoptado un criterio para todos los demás decretos de urgencia. Y el cuestionamiento que hace el congresista Ochoa o el congresista Galarreta o cualquier otro congresista con respecto a la naturaleza, alcances, límites de los demás decretos de urgencia sería irrelevante, porque ya habríamos asumido que tenemos un decreto de urgencia para el interregno parlamentario. Y eso, insisto, no existe. Es como si en este momento yo discutiera sobre los unicornios y discuto si los unicornios tienen 4 o 5 patas. Ok, los unicornios no existen. Así que es irrelevante si discutimos cuántas patas tienen. Pienso, presidente, que es un tema estrictamente de fondo que abre el camino para las demás discusiones y sobre el cual, con todo respeto, pediría que se amplíe el debate. Gracias. Congresista Karina Beteta. Le pido una interrupción al congresista Violeta. Ya. Entonces, congresista Violeta, por favor. Sí, presidente, en realidad estaba terminando de hacer, iba a solicitar el voto, pero debido a las interrupciones agrego los siguientes comentarios. El decreto madre, como interroga el congresista Galarreta, en realidad no es el DU 002, es el decreto supremo 165, que es el que disuelve el Parlamento y convoca a elecciones generales. Sobre ese decreto no nos estamos pronunciando. Si nos hubieran asignado, por supuesto que entraríamos al fondo del análisis de constitucionalidad de dicho decreto. Sin embargo, ese decreto es un decreto supremo, no es un decreto de urgencia y por lo tanto el Parlamento está limitado de entrar a un análisis de fondo sobre dicho decreto. Ingresando en materia, la congresista Bartra señala que si es que la Constitución política entiende que existen 2 tipos de decretos de urgencia. Y hemos señalado en el fundamento que la Constitución política, tanto en el artículo 118 como 135, utiliza una sola denominación, una sola categoría jurídica, decretos de urgencia. Sin embargo, cuando uno analiza a qué se refiere, la naturaleza jurídica de las 2 referencias en el 118 y en el 135 son distintas. Y para este comentario viene a raíz de que cuando se debate la Constitución de 1993, el constituyente incluso pensó llamar al decreto aludido en el artículo 135, llamarlo decretos leyes. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que los decretos leyes en la tradición constitucional peruana han estado siempre referidos a
a los instrumentos normativos que se han utilizado en las dictaduras, los decretos leyes en interrupciones constitucionales plenas. Entonces, para tener que evitar decir, utilícese decretos leyes, se le dio también el nombre de decretos de urgencia. Pero le genera una condición distinta, le genera un segundo problema. Le dice al Parlamento, oiga, en interregno parlamentario, ustedes, comisión permanente, no pueden legislar. Y por lo tanto traslada competencias legislativas del Parlamento al Ejecutivo. Pero también del propio espíritu constitucional se entiende que ese traslado de competencia legislativa no es absoluta. Y por lo tanto, ahí es donde, al dejar en vigencia diversos artículos de la Constitución, se entienden cuáles son los parámetros o los límites que tiene el Poder Ejecutivo, como lo he señalado antes, para no sobrepasar dichos límites legislativos. Legisla, pero bajo ciertos parámetros. Incluso el Tribunal Constitucional tiene al menos 3 sentencias importantes que han delimitado los alcances de los decretos de urgencia en periodos de plenitud constitucional o periodos regular de constitucionalidad. Y uno de los criterios precisamente que utiliza el Tribunal Constitucional es la excepcionalidad. Presidente, este es un debate amplio que hemos tenido en el grupo de trabajo. Hemos tratado de diferenciar la naturaleza de estos decretos de urgencia. Hemos recogido lo que sugirió la congresista Andrade, como lo que sugirió la congresista Salgado, las opiniones del propio congresista Arana. Hemos traído un texto sustitutorio que creo que está habilitado para el voto. Pide una última interrupción la congresista Salgado. Congresista Salgado, por favor. Sí, presidente, creo que es muy importante esta discusión. Se han visto, ya la vez pasada habíamos empezado y le hicimos unas correcciones, me parece que el texto está mejor, pero puede mejorarse todavía más. Yo le sugeriría y le pediría al congresista Yerber Violeta, porque tiene él que solicitarlo, no cualquiera de nosotros, sino el que en este caso sería el presidente de la comisión, un cuarto intermedio para poder consensuar y a ver si incluimos una de las recomendaciones o mejoramos una parte del texto. Esto va a marcar la pauta para todo lo demás. Ya nosotros hemos visto en las otras comisiones que hemos tenido algunos problemas y hemos ido poniendo algunas palabras. Si usted acepta, como presidente coordinador del grupo, lo tendría que solicitar usted. Gracias. Gracias, congresista Violeta, aceptado. Ya ir al cuarto intermedio sobre este punto debatible, Sobre este punto. Presidente, yo no tengo ningún inconveniente con el mayor espíritu democrático. Nunca nos vamos a negar al debate. Y por supuesto que recojo la iniciativa de la congresista Salgado y solicito el cuarto intermedio. Perdón, presidente, en la expectativa de quedar a la espera de las propuestas para específicamente hacer las modificaciones que sugieran, que será evaluadas, ¿no? Ok, muchas gracias. Se abre el cuarto intermedio. Se va a dar la lectura del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú. Artículo 137, capítulo 7, régimen de sección. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los decretos de los estados de excepción. De conformidad con el artículo de la Constitución al que se ha dado lectura, se va a dar cuenta de 5 decretos supremos remitidos por el Poder Ejecutivo. Señor relator, dé cuenta de los decretos supremos. Decreto Supremo 166-2019 PCM, que prorroga el estado de emergencia por el término de 60 días calendario a partir del 7 de octubre de 2019, en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, por desastre a consecuencia de deslizamientos y huaicos, para continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación destinadas a la zona afectada. Decreto Supremo 167-2019 PCM, que prorroga el estado de emergencia por el término de 60 días calendario a partir del 7 de octubre de 2019 en los distritos de Barranca, Cahuapanas, Manseriche y Andoas, provincia del Daten del Marañón, departamento de Loreto, por desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, para continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación destinadas a la zona afectada.
Decreto Supremo 168-2019 PCM, que prorroga el estado de emergencia por el término de 60 días calendario a partir del 8 de octubre de 2019 en el distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, por impacto de daños como consecuencia de erosión pluvial. Para continuar con la ejecución de medidas y acciones de sección inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación destinadas a la zona afectada. Decreto Supremo 169-2019 PCM, que declara el estado de emergencia por el término de 30 días calendario en la parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Capacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, con el objeto de restablecer el orden interno y preservar los derechos constitucionales de la población. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Decreto Supremo 170-2019 PCM, que prorroga el estado de emergencia por el término de 60 días calendario a partir del 17 de octubre de 2019 en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, provincia de Tambopata, y en los distritos de Madre de Dios y Huepetúe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, con el objeto de cautelar el orden interno y preservar los derechos constitucionales de la población. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Habiéndose dado cuenta de los decretos supremos, elévanse al Congreso para que proceda en su oportunidad a remitirlos a las comisiones correspondientes conforme lo establezca el Consejo Directivo. Asimismo, señores congresistas, debemos dejar constancia de que el Poder Ejecutivo ha publicado 13 decretos supremos que declaran o prorrogan estado de emergencia, los mismos que no se han dado cuenta a esta comisión permanente, de conformidad con el artículo 137 de la Constitución Política. Esperamos que, en el más breve plazo, el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros cumplan con su obligación constitucional de dar cuenta. Señor congresista Ochoa. Sí, presidente. Muchas gracias, presidente. Para poder sentar nuestro rechazo absoluto, presidente, a este decreto supremo 169, 170, el 169, presidente, que pone una vez más al pueblo de Cusco y otros el tema de la suspensión de los derechos constitucionales de las personas. Nosotros, presidentes del Cusco, hemos mostrado amplia disponibilidad de diálogo con el Ejecutivo. Y hemos pedido al Ejecutivo que levante el estado de emergencia en el corredor minero. Sin embargo, presidente, hoy nos presentan un decreto supremo que amplía una vez más, ¿no es cierto?, el estado de emergencia en el Cusco y parte del corredor minero, que obviamente suspende todos los derechos constitucionales, pero además señala que suspende los derechos constitucionales en la ruta y 500 metros de ratio. Es decir, ¿bajo qué condiciones vamos a trabajar nosotros en el Cusco, presidente? Me pide interrupción el congresista Arana, presidente. Por favor, congresista Arana. Gracias, presidente. Lo que ocurre es que este Congreso, presidente, antes de su disolución, estaba usando también este mecanismo de suspender las garantías constitucionales como una respuesta de palo, garrote y bala, presidente, a comunidades que no tienen garantizados sus derechos. Y eso, presidente, ahora el Ejecutivo, ciertamente, en el terreno parlamentario, vuelve lo excepcional normal, presidente. No nos recordamos que esto, presidente, en el corredor minero del sur comenzó con el asesinato de Quintino Cereceda en la época del ministro Basombrío. ¿No nos acordamos que le volaron los sesos en un operativo policial y militar acordado dentro de las instalaciones de la minera Las Bambas, presidente? Y nadie ha sido procesado, investigado,
de parte de la policía y lo militar y siguen vigentes, presidente, a pesar que desde el Frente Amplio hemos presentado un proyecto de ley para derogar los acuerdos que permiten a las empresas mineras usar como guachimanes a los policías. Y los mandan con armas de guerra, presidente, no los mandan con armas disuasivas. Lo que ha matado en Conga, lo que ha matado en Tía María, lo que ha matado en Las Bambas a Quintino Cereceda han sido balas de fusil Galil y no han dado, o de fusiles FAL, presidente. Y no hay nadie procesado por el tema. Y esta situación en la que el Ejecutivo considera que una situación excepcional, porque eso es un estado de emergencia, una situación excepcional, lo normalizan. Lo hacían antes cuando el Congreso estaba sin disolver. Lo vuelven a hacer ahora que consideran que no hay control político. Es inaceptable, presidente, y por eso creo que es importante que se analicen y, como usted ha señalado, que se envíen los otros decretos de urgencia que no han sido enviados a la Comisión Permanente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Presidente. Arana. Una interrupción pide la congresista Alcorta. Si usted lo permite, Por presidente. favor. Salgado. Es el hambre que le tiene así. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Solamente para decirle, los estados de emergencia los determina el Ejecutivo, no el Congreso. Entonces, no le eche la culpa al Congreso. Ya usted se va a ir de este Congreso y sigue echándole la culpa al Congreso a todo. Los estados de emergencia los determina el Ejecutivo. Y sí, cuando estaba el Congreso, en la Comisión de Defensa, llamábamos, a ver si me escucha y deja que su asesor no le sople las cosas que me va a responder. Déjelo solo, él se defiende solo. Déjelo solo. Ya se va a ir usted también igual que nosotros. Llamamos desde la Comisión de Defensa para que nos expliquen por qué estaban dando estas prórrogas del estado de emergencia, porque sabíamos que les están quitando una serie de derechos constitucionales. Desde la Comisión de Defensa nos hemos ocupado de pedirle cuentas al Ejecutivo y en algunos casos nos daban sus explicaciones que eran valederas, en otros no. Pero eso también ya ahora nos hemos cercenado automáticamente. A lo que voy, señor, es que aprovechando de esto que están hablando de diversos decretos de urgencia, que por cierto no han llegado todos, una falta de respeto más al Congreso de la República y lamentablemente una falta de respeto porque nosotros mismos no nos encargamos de defender a la institución, por eso que nos maltratan. En cambio, si defendiéramos con sus defectos, y hay que corregir los defectos, pero a la institución no estaría pasando esto. Pero muchos han renegado de su propia institución, aquella por la que lucharon con los votos para llegar y sentarse en una curul, luego les ha apestado la curul. Y algunos quieren volver, lógicamente, después de haber renegado, despotricado. La institución se defiende, luego les vuelvo a decir. Nosotros pasamos, pero la institución se defiende. Quería aprovechar, señor presidente, porque en Piura ha habido un desastre. La congresista Carla Schaefer me llamó y me dijo que se iba, a pesar que ya no es congresista, para ayudarlos en la zona de Huarmaca, de Chalaco. La inundación ha sido terrible, se ha llevado puentes, se ha llevado casas, se ha llevado cosechas, se ha llevado todo. Para eso debería servir el decreto de urgencia, para ayudar a la población. No para perseguir a la población, sino para ayudar. Lógicamente, perseguir donde hay delitos, sí, señor, porque si hay narcotráfico, hay minería ilegal, hay tala ilegal, hay que perseguir. Pero no sé, yo no he visto que hayan declarado en estado de emergencia, o al menos no, de repente no ha llegado. En Huarmaca, Chalaco, en Piura, que es zona de sierra, señor, hemos visto las imágenes y es un desastre. A esa zona deberían estar acudiendo, que ningún medio de comunicación ha ido. A nadie le ha interesado ir allá. Deberían ir a verificar, como deberían ir al Cusco, a verificar esto que está denunciando el congresista Flores, Ochoa. Flores no denuncia nada. Disculpe usted, es el hambre. Entonces, para verificar si es cierto, si están deteniendo a ciudadanos honrados que están trabajando y no a los delincuentes. O sea, prorrogar por prorrogar tampoco se puede hacer, señor. Y exigir nuevamente, de oficio, le digo a usted, señor presidente, exija usted que le manden los decretos supremos, no espere que ninguno de nosotros hagamos el pedido por escrito, por favor, de oficio. Hay que defender a la institución. Gracias. Ochoa.
Presidente, no se puede impulsar un mecanismo de diálogo para resolución de conflictos o transformación de los conflictos a punta de fusil y a punta de suspender los derechos fundamentales de las personas humanas. Por eso, presidente, nosotros rechazamos rotundamente este mecanismo de ponerse en una actitud servil hacia la empresa minera, reconociendo además el Estado de que este problema de conflicto entre la minera y la comunidad es un problema de privados. Y el Estado solamente se dedica a mirar y a controlar los conflictos que se dan, presidente, por irresponsabilidad e incumplimiento de la mina. Y porque el Estado peruano no ha protegido social, cultural, económicamente, pero sobre todo culturalmente, no ha protegido a la población peruana. Presidente, este mecanismo, que además tiene un respaldo en toda una lógica de criminalización de la protesta, que le dice a los peruanos: no tienes derechos fundamentales para poder defender tu agricultura, defender tu tecnología propia, para poder buscar bienestar. Nosotros, presidente, exhortamos al Ejecutivo Nacional que pueda rechazar y derogar este decreto supremo, levantar de inmediato el estado de situación de emergencia de todo el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa. Y además, presidente, en la última semana que he estado yo en la ciudad del Cusco, presidente, autoridades chumbivilcanas, y eso sí haremos saber también a través suyo, presidente, autoridades chumbivilcanas en la región Cusco han señalado de que habría el interés de la construcción de un cuartel del ejército peruano en la zona de Chumbivilcas como un mecanismo de persuasión, supuestamente para que los cusqueños no reclamemos nuestros derechos en la zona de Chumbivilcas. Presidente, insistir y exhortar al Ejecutivo Nacional que derogue este decreto supremo 169 que suspende los derechos constitucionales de los cusqueños que estamos asentados en el corredor minero que se señala Apurímac, Cusco, Arequipa, presidente. Muchas gracias. Muy agradecido. Se solicita la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se levanta la sesión.